Morena siendo Morena, procesan a Estela Romero Sánchez de 86 años por disputa de herencia que reclama la dirigente de Partido Morena en Puebla Olga Lucía Romero García Crespo, actual dirigente de Morena, promovió un cambio de identidad para usar el apellido Romero y así reclamar una herencia valuada en más de $600 millones. La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero García Crespo, es señalada de usar su posición política para que Estela Romero Bringas, una anciana de 85 años de edad, desista de la herencia de la afinada empresaria avícola Socorro Romero Sánchez, valuada en más de $600 millones. Esto, luego de la desproporcionalidad con la que ha actuado la Fiscalía General de Puebla, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, en contra de Romero Bringas, quien a su edad tiene que usar oxígeno permanente, se desplaza con silla de ruedas y requiere de tratamientos médicos. Romero Bringas. Y el 9 de abril del año 2026, su casa fue rodeada por elementos del Ejército, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía. Derribaron puertas y la sacaron como si fuera una delincuente, una narcotraficante. Bueno, vamos, como si fuera el Chapo Guzmán. Ese respeto hacia los demás personajes y al debido proceso, yo no puedo hacer ningún tipo de posicionamiento o hablar de ningún tema que está dentro de un proceso legal. Entonces, yo les pedía ese respeto. Con mucho gusto, cuando este proceso termine, pues entonces ya podríamos hablar de los resultados que las autoridades pertinentes, pues, llegaron con todo el análisis que se tiene que llevar a cabo, las investigaciones y las etapas procesales correspondientes. Pero ni siquiera debería de ningún medio estar hablando de absolutamente nada, porque en realidad no tienen la información completa, ¿no? Entonces, pues yo sí, con mucho respeto para ambas partes, tanto para una servidora hacia la ciudadanía y lo que yo represento como figura pública, como a la otra parte, que yo en ningún momento he salido a decir absolutamente nada, porque yo lo único que he buscado y buscaré siempre, y no nada más para mí, sino para todas las ciudadanas y ciudadanos, es justicia. Yo creo que la justicia debe de ser lo más importante en cualquier tema, ¿no? ¿Y a qué le comentaría eso de que usó el cargo para posicionarse e influir en esto? ¿El cargo? Sí, así la acusan. No, bueno, es que, como lo acabo de decir en mi posicionamiento, ¿sí? Todo esto es una mala información, desinformación, y es querer politizar un asunto que no es politizado. No lo es, porque dentro de un asunto legal hay diferentes procesos en donde se deben de presentar pruebas, ¿sí? Y Romero Bringas. Y el 9 de abril del año 2026, su casa fue rodeada por elementos del Ejército, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía. Derribaron puertas y la sacaron como si fuera una delincuente, una narcotraficante. Bueno, vamos, como si fuera el Chapo Guzmán. ese respeto hacia los demás personajes y al debido proceso, yo no puedo hacer ningún tipo de posicionamiento o hablar de ningún tema que está dentro de un proceso legal. Entonces, yo les pedía ese respeto. Con mucho gusto, cuando este proceso termine, pues entonces ya podríamos hablar de los resultados que las autoridades pertinentes, pues, llegaron con todo el análisis que se tiene que llevar a cabo, las investigaciones y las etapas procesales correspondientes. Pero ni siquiera debería de ningún medio estar hablando de absolutamente nada, porque en realidad no tienen la información completa, ¿no? Entonces, pues yo sí, con mucho respeto para ambas partes, tanto para una servidora hacia la ciudadanía y lo que yo represento como figura pública,
como a la otra parte, que yo en ningún momento he salido a decir absolutamente nada, porque yo lo único que he buscado y buscaré siempre, y no nada más para mí, sino para todas las ciudadanas y ciudadanos, es justicia. Yo creo que la justicia debe de ser lo más importante en cualquier tema, ¿no? ¿Y a qué le comentaría eso de que usó el cargo para, pues, para posicionarse e influir en esto? ¿El cargo? Sí, así la acusan. No, bueno, es que, como lo acabo de decir en mi posicionamiento, ¿sí? Todo esto es una mala información, desinformación, y es querer politizar un asunto que no es politizado. No lo es, porque dentro de un asunto legal hay diferentes procesos en donde se deben de presentar pruebas, ¿sí? Y